Egunon, buenos días. Vivir y otras ficciones, una proyección especial dentro de la sección oficial de esta 64 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar de esta película tenemos con nosotros a su director, Josol, a sus actores protagonistas, José Rovira y Antonio Centeno, y a su productor, Luis Miñarro. También están ahí en la sala las actrices Ampere y yo, Aránzazu Ruiz, que también, bueno, sí pueden intervenir si quieren. Y también está Afra Rigamonti, que es la montadora y fotógrafa de la película. Bueno, quizá, Jo, ¿podrías explicarnos un poquito este proyecto tan especial que es Vivir y otras ficciones? Lo intento porque es una película que son muchas cosas, pero la esencia de lo que es una muestra de cine urgente, diría, que es otra manera de decir cine pobre. Pero prefiero llamarlo cine urgente. Significa una película que pone en el centro un contenido que aporta valor a una serie de discursos que no le son propios, porque hace mucho tiempo que se están construyendo, pero que sí que participan algunas de las personas significativas de la construcción de ese contenido y que intenta aportar algunas cosas, trata de cubrir las expectativas que tiene cualquier película, pero que sí que tal vez desplaza lo artístico para situar en el centro de una manera muy clara ese discurso. Bien, no sé si hay preguntas. Sí, aquí tenemos una. Hola. Hola. Soc la Jenny de Catalunya Ràdio. Felicidades por el documental. Me ha parecido súper interesante. Pues no has visto la misma película que yo, porque no es ningún documental. Perdón. Perdón. La pregunta iba precisamente por aquí. Me gustaría saber qué hay de ficción y qué hay de realidad, porque es una cosa como muy ambigua y hay momentos en que me preguntaba si esto es de verdad, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han rodado? ¿No? Y disculpa por haberme equivocado de género. ¿Sabes qué pasa? Creo que es el problema mayor que tenemos, ¿no? que es crear esta confusión simplemente porque sea cine urgente, ¿no? Porque sea cine pobre, porque yo creo que cualquier película debe ser leída desde la verdad, es decir, si no te la estás creyendo, incluso las que son más fantasiosas, si no te la estás creyendo, ¿para qué? ¿No? Entonces, yo estoy dispuesto a pagar el precio de que parezca demasiado real, es decir, que pueda parecer documental una película de ficción, pero lo que es evidente es que lo que estamos contando está cargado de verdad. Está cargado de verdad en cuanto al sentido, en cuanto a la fuerza, la necesidad de contar esa cosa. Pero es una película de ficción porque hay un trabajo de actores, porque hay una propuesta narrativa y porque hay un desarrollo que pretende captar el interés y cubrir las expectativas de un público que va a ver una película de ficción. Si además les estamos aportando un contenido que no conoce y desde una perspectiva que seguramente nadie más le va a ayudar o muy poca gente le va a ayudar a comprender desde ese lado, pues mucho mejor, ¿no? Que eso a veces es lo que lleva el género documental haciendo desde hace muchos años. Pero nosotros nos tomamos muchísimas licencias y tenemos otras ambiciones que la de solamente informar o documentar de un caso real, ¿no? En este sentido, yo creo que lo que es muy real es el discurso, ¿no, Antonio? Sí, bueno, en real, o sea, para mí, que no soy actor, no tengo una formación en ese campo, ni había hecho nada antes de este proyecto, solo era posible desde ahí, ¿no? Desde intentar contar una historia muy cercana a las luchas reivindicativas que llevamos haciendo un tiempo y que tienen que ver con el día a día, ¿no? Sí que hay una distancia entre el personaje y mi persona, claro, hay una distancia. Hay cosas también que son, a lo mejor, pues del Antonio de hace 20 años, o de hace 10, o de hace 5, y otras que directamente pues, no tienen que ver tanto conmigo, ¿no? Pero todo lo que no fuese estar centrado en la realidad cotidiana, vamos, yo no me hubiese sentido ni capaz de intentarlo siquiera, ¿no? De estar ahí. Quizá yo estaría bien también indicar que
retomáis un personaje de una película tuya anterior, ¿no? Que es el taxista full, el personaje que interpreta Pepe Rovira, ¿no? También un poco explicar por qué, ¿no?, esta presencia de Pepe apoyando este nuevo discurso, ¿no? Porque en aquella película había otro discurso político y social muy importante, pero... Claro, es que con Pepe llevamos 11 años intentando resucitar al taxista, ¿no? Pero no había modo de encontrar el porqué, ¿no? El por qué hacerlo. Este tipo de cine y este tipo de... es muy difícil de separarlo de la vida, ¿no? No hay una intención de lograr un éxito ni de crear un producto que sea cosificable, que sea algo que claramente se pueda introducir en un mercado, por tanto que sea fácil de financiar y fácil de encontrar canales para que se exhiba, sino que forma parte de nuestras vidas, de nuestras ganas de contar cosas, de poner en común, de compartir un tiempo. Y Pepe y yo tengo la suerte de tenerlo por amigo y cómplice, ¿no? Y pensamos, de hecho fue él que me contactó con Antonio y yo ya fui maquinando de qué manera podíamos establecer esa... ¿No? ¿Cómo fue eso, Pepe? ¿Cómo te acuerdas? Bueno, es que en la vida, a ver, igual quieres hacer una cosa y fuerzas la máquina. Y hay otra manera que es que vas esperando, simplemente. Entonces, el propio rodar de la vida te pone a veces en situaciones que propician que ocurra algo. Entonces, pues 15M, movimiento 15M, ahí surgieron un montón de cosas. Entonces, ahora se habla de la influencia del 15M en lo institucional, pero surgieron muchas más cosas. Dentro de esas otras cosas que surgieron, surge el que Antonio y yo y otra gente, unos que están como yo y otros que están como Antonio, nos conociéramos. Y no estaba por medio ni el taxista, ni idea de película, ni nada, pero luego después, pues eso sí desemboca en la película, no sé, y entonces, pues, ¿cómo lo hace? Pues de una manera armónica, yo sí, a ver, yo entiendo muy poco de cine, pero sí sé, por ejemplo, que si a una película como esta dices una estupenda película, maravillosa película, una obra de arte, cine político, hay unas claves. Como diga cine político, cine social, con eso es suficiente. Entonces, no recargar eso, es decir, ya hicimos El taxista full, que sí, que intencionadamente era una película hecha como falso documental o algo parecido, o cine realidad, o no sé cómo llamarlo, pero lo que hacemos, lo que hicimos en El taxista, lo que se ha hecho ahora con Vivir y otras ficciones, es cine. Cine que no es cine de evasión, no es cine de aventura, es cine que pretende poner su granito de arena en reflexiones que creemos que es necesario que nos hagamos entre todos. Es como la pequeña aportación a ese debate de las próximas revoluciones que vamos a hacer. No sé si hay preguntas, alguna pregunta por aquí. Si no, sí me gustaría un poco que hablar con vosotros de, creo que es el tema de la película, es un tabú, ¿no? Es un tabú del que no se quiere hablar nunca, ¿no? Una especie de gran tabú social. Y tanto Antonio como yo, Sol, creo que la película forma parte de un proyecto más amplio, ¿no? Porque habéis hecho campañas, ¿no?, de sensibilización sobre este tema, sobre la asistencia sexual, etcétera. Entonces, bueno, si podéis un poco explicar la necesidad, ¿no?, de romper este tabú y también de qué forma parte la película junto con otras actividades que habéis hecho o acciones, ¿no? No, bueno, un tabú. Hay todo un discurso que construye esa idea de la discapacidad, ¿no?, y que pasa por creerte una serie de ideas que son ideas vacías y ideas huecas, ideas donde cuando
cuando tocas a la puerta detrás no hay nadie, ¿no? Y son esas ideas, por ejemplo, de la normalidad. Creer que hay gente que es normal es algo que no tiene que ver con lo que uno se encuentra en el día a día, ¿no? O creer que hay gente que no necesita de los demás, ¿no? Gente autosuficiente, y por lo tanto eso viene generando también la otra cajita donde están los que se supone que somos dependientes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de discursos que separan en categorías, ¿no? y que pretende justificar la desigualdad a partir de la diferencia y pretende que todo eso sea natural, que no nos parezca que detrás de esa desigualdad y de ese mal vivir lo que hay son decisiones políticas, construcciones que hace la comunidad, en fin, y no una cosa natural que viene dada así de esa manera, pues hay que darle la vuelta, ¿no? Y por eso a mí cuando Jordi me propuso el proyecto me interesó, me cautivó, me fascinó, porque después de muchos años de haber estado haciendo un activismo social vinculado a demandar derechos que tienen que ver con recursos materiales para poder hacer la vida cotidiana, ¿no? Pues la asistencia personal, o el conseguir que haya una accesibilidad mayor, un transporte para todos, la educación para todos. Todo ese tipo de cosas que son realmente muy necesarias para poder vivir una vida más vivible. Después de todo eso te das cuenta también que no es suficiente con tener la cuestión material más o menos resuelta, ¿no? Porque al final todo eso se cae si detrás no hay un cambio de valores, un cambio de mirada que te sitúe en algún sitio más allá de mirarte como un enfermo y por tanto de pensar que tu vida se reduce a una especie de tratamiento médico, ¿no? Aquí si cualquiera va a montar a caballo está haciendo hípica y si voy yo estoy haciendo equinoterapia o algo así, ¿no? Entonces, darle la vuelta a todo ese tipo de cosas requiere esa construcción de la realidad a través de la ficción, ¿no? Y por eso proyectos como este son súper necesarios. El hacer campañas alrededor de la peli pues tenía todo el sentido, porque la peli es el centro del proyecto, desde luego, y es una herramienta que esperamos que sea potente para abrir debate, pero era imposible ponerlo todo, ¿no? en una película, y entonces ahí surgió la necesidad de ir haciendo otras campañas vinculadas a las temáticas que hay en la película, y además nos lo pasamos súper bien haciendo las gamberradas estas políticas que hemos ido haciendo. Película, ¿eh? Bueno, no sé, pero fue muy divertido, ¿no? Y creo que ha generado un cierto movimiento político de gente que se ha identificado un montón con la necesidad de discutir, ¿no? Discutir esa visión que nos dice que solo hay unos cuerpos que son aceptables para ser considerados hermosos o para ser deseables o para vivir el placer, que solo hay una manera de vivir la sexualidad, que solo unas prácticas son legítimas, que todo eso necesitamos ponerlo en cuestión, ¿no? Porque al final como decía Pepe, cualquier revolución que no pase por poner el cuerpo en el centro, pues se queda vacía, ¿no? O sea, el cómo construimos los vínculos con los demás pasa por esa parte sensible de la vida, que es el cuerpo, que es la fragilidad de la vida y que tenemos que poner un espejo suficientemente potente para que la gente al final acabe mirándolo por muy incómodo que resulte, ¿no? Al final creo que en la película salía esta afirmación y es una de las ideas centrales que nos rondaba, que al final a la gente lo que le molesta no es mirar al que es raro porque le parezca raro o feo o no sé qué, ¿no? O sea, al final lo que es realmente difícil de mirar es ver en el otro tu propia fragilidad, ¿no? Cómo todo ese montaje que tenemos de lo que es la vida cotidiana se te puede derrumbar en cualquier momento porque somos así, la condición humana es así, ¿no? Es de necesitar siempre de los demás. Y entonces asumir que esa fantasía de que somos autónomos, independientes de los demás, pues se nos cae cuando miramos esa parte de la realidad que hasta ahora ha estado pues muy bien ocultada, ¿no? Al final, las personas con diversidad funcional no estamos
no estamos casi en ningún sitio, ¿no? No estamos ni en el mundo educativo, ni estamos en el mundo laboral, ni estamos en el mundo del ocio, ni estamos en el mundo del cine, ni estamos en ningún sitio, ¿no? Y entonces el ir poniendo presencia en todos los ámbitos y el ir viendo que eso forma parte también de la realidad, no como algo que le ocurre a un grupo de personas, sino que tiene que ver con cualquiera, ¿no? El cómo se relaciona con su cuerpo, el cómo resolvemos el tema de depender y aportar a los demás, pues asumir todo esto requiere generar herramientas como las de la peli o como de las campañas que hemos hecho alrededor. Luis, te quería preguntar a ti, teniendo en cuenta que es una película que trata un tabú, que es una película que posiblemente habla de cosas que la gente no quiere hablar, sabemos que tú eres un productor que no le tiene miedo a las cosas y que te has metido en proyectos bastante arriesgados, pero ¿cómo se puede levantar una producción de este tipo? Y también a Yo Sol, porque creo que incluso tuvisteis campaña de crowdfunding, si no me equivoco, ¿no? Que expliques un poquito cómo se pudo producir la película, ¿no? Bueno, digamos que la película en sí misma, como quizás todos nosotros, somos una anomalía dentro de eso que se considera industria del cine español. O sea, partiendo de esa base de entrada, yo mismo me considero una anomalía después de 20 años de producir cine dentro de lo que es la industria del cine español o lo que se considera cine español, pues se ha podido hacer gracias, primero que nada, a la energía de todas las personas que han intervenido y a la financiación de las personas que a través de un crowdfunding también han ayudado a que esto sea una realidad. Pero a mí me hace gracia, cuando hablábamos del discurso de que puede ser molesto o inadecuado, es molesto o inadecuado para los que son los gestores de lo que tú has hecho. Es decir, resulta molesta para encontrar un distribuidor que la estrene, resulta molesta incluso para que vaya a un festival de cine, no en este caso, cosa que os agradecemos, resulta molesta hacer público algo que después a la gente de la calle, cuando realmente lo ve, como todos vosotros, no resulta tan molesto. O sea, yo creo que ese es el punto en el que hay que ver. Y las cosas están cambiando, porque ya que estamos en una especie de país en funciones, lo próximo que va a ser en funciones probablemente, y no creo ser agorero de nada, pero va a ser la Comunidad Europea entera. Es decir, estamos en un momento de nuestra sociedad en que afortunadamente las cosas están empezando a cambiar. Tardará más o menos en llegar eso, pero la gente ya no se traga la sopa así de fácil. Entonces, pienso que todo lo que sea poder apoyar a normalizar, por decirlo así, otro tipo de cine y otro tipo de mirada, de por sí ya es interesante, al margen de la carrera que luego pueda hacer. Nosotros sabemos que esta película tendrá un público, aunque sea un público en festivales y en otros sitios, ¿no? Tampoco esperamos ninguna recepción, digamos, comercial importante, porque entonces seríamos muy ingenuos, ¿no? Pero, sin embargo, lo que todos nosotros que hemos participado en esto, los que estamos en la mesa y los que están aquí enfrente, lo que tenemos clarísimo es que, primero, que había que hacerlo y, segundo, que ya encontrará su camino, porque en esto sí que confiamos. Porque la fuerza es más importante que la vieja política y que el gangsterismo. Pero creo que ha habido algunas reacciones, ¿no? Porque yo he leído un comunicado tuyo, ¿no? de Yo, en el que hablabas de que la película había generado cierta reacción, ¿no? O algo así, sobre escándalos o algo así, ¿no? Que la película, no sé si ya se ha visto, alguien ha tenido alguna reacción por parte del público o es sencillamente la idea de que la película trate este tema. No, directamente esas son reacciones que han habido, y que curiosamente, como decía antes, es una película que no pretende poner en el centro la parte artística ni la parte cinematográfica. Sin embargo, sobre esto nadie que la haya visto ha puesto ningún problema, ¿no? Es que tu peli es demasiado pobre o demasiado tal, al contrario, o sea, en el punto en que estamos hoy también de realismo en la vida, pues quizá eso ahora mismo no se valora tanto, ¿no? O no se le ve un inconveniente. Lo que se ha visto en inconveniente es en plantear ese binomio entre sexualidad y lo que ellos consideran discapacidad, ¿no? Porque esa idea justamente capacitista pues es cruel de por sí, y visto desde la crueldad no se puede valorar de una manera ponderada, de una manera justa, nada, ¿no? Entonces eso nos está sorprendiendo y que viene de personas aparentemente como muy abiertas y muy capaces de ver cualquier cosa, y que además están promoviendo películas sobre guerra, sobre cosas, pero que te dicen que esto es demasiado difícil, ¿no? Para ellos, ¿no? Es una cosa alucinante. Y solamente quería añadir que es cierto que en la financiación ha habido la participación de muchas personas, que es el público que esperamos tener y que viene de una trayectoria y que viene no solo mía, sino de la gente que ha hecho la película, pero también hay una parte muy importante de
producción de Shakti Mehta, de alguien que ha creído en la película y que ha puesto dinero para que sea posible y que al final está haciendo esa labor social que correspondería a otros y que los que le damos alguna forma mereceríamos tener otras condiciones en las que trabajar, ¿no? Y de momento se está haciendo, ya te digo, de manera independiente, privada y muy voluntarista, ¿no? De acuerdo. Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere, porque me parece que ya se tienen que ir nuestros invitados. Sí, aquí. Te traemos un micrófono. Ahí. Por ejemplo, ¿cómo se eligió el título? Porque es importante, ¿verdad? Y es enigmático en parte, no sé. A ver, ¿quién lo eligió? Después, sí, creo que lo elegí. Lo eligieron entre todos, yo se lo propuse, me parece, ¿no? Tal vez, esta vez. Y lo que sucedió es que fue a base de descartar muchas cosas que no hablaran solamente de una problemática en concreto, sino de esa voluntad de vivir y de encontrarte la vida como una dificultad, ¿no? Porque normalmente casi todos los discursos que nos llegan respecto al vitalismo y al vivir parten de esa voluntad de desprogramar la vida como algo complejo, ¿no? Sino de hacerla como muy fácil y eliminar toda la complejidad que pueda haber de por medio, ¿no? Cuando en realidad sabemos de cuando en ese proceso de empoderamiento, que es el querer vivir, pues topas con la realidad de la vida misma, ¿no? Y eso es a mí lo que me interesa mirar, lo que me interesa crecer y tratar de compartir haciendo películas y otras cosas. Bueno, ¿Puedo decir sí, por supuesto. que yo el título me parece como muy apropiado porque vivir, o sea, una cosa es la vida y otra cosa es vivir, aunque parezca lo mismo. Entonces, en la gestión de la propia vida se nos escapa el vivir la mayoría de las veces. Y entonces, como en la propia película también estuviera incluido en el título, es una especie de grito de querer decir, esto que te vamos a contar posiblemente te interese, posiblemente tenga algo que ver contigo, con tu hermano, con tu hija, con tu hijo, ¿eh? Posiblemente conoces a alguien que está en una silla de ruedas, que está en un centro psiquiátrico, tú mismo no estás muy bien, no sé si lo sabes o no, pero no andas demasiado bien. Por eso, lo de la realidad y la ficción, sí, yo, por ejemplo, he salido de 3 años de psiquiátrico, es ficción, todavía no he entrado. Pero yo a mí mismo me digo, ¿cuánto tardarás? ¿No? No hay que perder la esperanza. La esperanza nunca. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues damos las gracias al equipo de la película, os deseamos mucha suerte. Gracias.